Bien, hermanos de la vida, amigos de la vida, seguimos con la represión como mecanismo de defensa. Esto va a ser un poco más largo, van a ser dos partes. Habíamos dicho en el anterior, donde vimos la introducción, que relativamente menos arcaico es el mecanismo de la represión, propiamente dicho que ciertamente es un derivado de la negación, de la que más arriba nos hemos ocupado. Consiste en el olvido intencional, inconsciente de impulsos internos o de hechos externos, o en no darse cuenta de los mismos, lo que por regla general representan posibles tentaciones o castigos por causa de exigencias instintivas censurables, por causa de exigencias instintivas censurables, o meras alusiones a tales exigencias. El hecho de excluir intencionalmente de la conciencia estos datos tiene evidentemente el propósito de aminorar sus afectos reales, así como también el dolor que implicaría el hacerse consciente de los mismos. Esto tiene que ver también con olvido, hoy en día ponen en la lista del Alzheimer rápidamente a todo el mundo. Bien, el hecho de excluir intencionalmente de la conciencia estos datos tiene evidentemente el propósito de aminorar sus efectos reales, así como también el dolor que implicaría el hacerse consciente de los mismos. Pero lo reprimido, aun cuando no es sentido conscientemente, continúa en vigor. El yo solo puede librarse enteramente de lo reprimido en aquellos casos a los que hemos dado el nombre de sublimaciones y que algunas veces reciben la denominación de represión exitosa. En la represión propiamente dicha, posible gracias a continuas contracatexis, lo reprimido mantiene su acción desde el inconsciente. El ejemplo más típico de represión lo hallamos en el simple olvido de un nombre o de una intención. El análisis revela que el olvido de un nombre o de una intención se produce allí donde los mismos encuentran la resistencia de un motivo previamente coartado, habitualmente por estar asociado a una exigencia instintiva de carácter censurable. Seguimos repitiendo lo censurable y lo instintivo. En el caso del olvido tendencioso, la persistencia en el inconsciente de lo reprimido se refleja en la sensación subjetiva de que uno debería saber lo que ha sido olvidado, o incluso de que uno en cierta forma lo sabe, lo tiene en la punta de la lengua, si bien en realidad no lo sabe. Lo tengo en la punta de la lengua, pero a veces se recuerdan los hechos como tales, pero sus vinculaciones, su significación, su valor emocional son reprimidos. Esto es bueno subrayarlo. A veces se recuerdan hechos como tales, pero sus vinculaciones, su significación y el valor emocional es reprimido. Los conflictos surgen cuando se producen experiencias nuevas que tienen alguna vinculación con aquello que ha sido previamente reprimido. Hay una tendencia en este caso de parte de los reprimidos a utilizar el nuevo acontecimiento como vía de desahogo, una tendencia a desplazar hacia el mismo su propia energía, a transformarlo en un derivado. La tendencia a usar esta forma de desplazamiento como medio de lograr una descarga a veces tiene éxito. Y seguimos. El análisis de las exageraciones neuróticas
a saber, actitudes en las que hallamos una sobrevaloración emocional de una cosa relativamente inocua, eso lo apreciamos diariamente. Alguien que el vecino no lo saludó y habla con una agresividad tremenda y tú no puedes entender, ¿no? Pues bien, esas son exageraciones neuróticas. A saber, actitudes en las que hallamos una sobrevaloración emocional de una cosa relativamente inocua. Esto pasa constantemente y muy pocas veces simplemente nos acomodamos a decir, es así, o si no, eso se te va a pasar. Demuestra esto que se trata de derivados de algo que había sido reprimido. Bien, vayamos aprendiendo. El aparente absurdo de la valoración emocional del caso resulta comprensible como resultado del desplazamiento. Otras veces fracasa el intento de parte de lo reprimido. Otras veces se produce un intento de hallar una vía de desahogo. Se produce entonces una tendencia a reprimir todo suceso vinculado asociativamente al material originariamente reprimido, en una palabra, una tendencia a reprimir los derivados de la misma manera como antes fue reprimida la exigencia originaria. A esto se da el nombre de represión secundaria. Da la impresión como si lo reprimido fuera algo así como una fuerza magnética que atrajera todo aquello con que de algún modo está relacionado, de manera que esto último a su vez también es reprimido. En realidad no es que el material asociativamente vinculado a lo reprimido sea atraído dentro de este, sino que dicha fuerza trata de transformar ese material en un derivado, con lo cual las mismas fuerzas que realizaron la primera represión reprimen a su vez el nuevo material. A veces sucede con los derivados de lo reprimido, que alternativamente les es permitida la descarga y les es impuesta a su vez la represión. El goce de ciertas formaciones de esta índole, tales como los sueños diurnos, puede llegar a alcanzar un alto índice emocional mientras no sobrepasen cierto límite. Pasado este, son olvidados en forma completa e instantánea. Otro tanto puede decirse de los sueños, ya que no hay más que un paso entre los sueños de elevada intensidad emocional, que pugnan obsesivamente por llegar a ser conscientes, y los sueños que son olvidados íntegramente. Las represiones, por lo tanto, se delatan ya sea por ciertas lagunas, es decir, por el hecho de que ciertas ideas, sentimientos o actitudes que parecerían ser la reacción adecuada a la realidad, de hecho están ausentes, ya por la manera obsesiva de aferrarse a ciertas ideas, sentimientos y actitudes de carácter compensatorio, que no son otra cosa que derivados. Lo primero puede verse en la represión secundaria de la que habíamos hablado anteriormente. Lo segundo, muy importante, en los recuerdos encubridores y en las ideas obsesivas. Numerosas vinculaciones existen entre la represión y la proyección que hemos señalado anteriormente, así también entre la represión y la introyección. A veces las ideas reprimidas son sentidas inconscientemente
como objetos que hubieran sido separados del yo, cosa que hace de la represión algo cercano a la proyección. Otras veces las ideas reprimidas son sentidas como si hubieran sido tragadas. Semejanza esta con la introyección que dijimos que era tragar, que se debe al hecho de que aquello que ha sido tragado ha dejado de ser visible, pero continúa actuando desde adentro. Ciertos sueños ocurridos en el transcurso de un análisis demuestran a menudo que el material reprimido es considerado inconscientemente como alimento tragado o incluso como heces o cosa vomitada. La represión propiamente dicha es el mecanismo principal de la histeria. La represión es el mecanismo principal de la histeria. Expresa una actitud en la cual la cosa censurable es tratada simplemente como si no existiera. El hecho de que los impulsos sexuales son muy a menudo reprimidos, mientras que los impulsos agresivos constituyen más a menudo el objeto de otros mecanismos de defensa, se debe quizás a la circunstancia de que la actitud de la educación frente al tema del sexo consiste simplemente a menudo en no mencionarlo, mientras que la existencia de la agresividad es reconocida, si bien se la califica de mala. Hasta aquí, amigos de la vida, hermanos del planeta, hasta aquí, hoy, con algo tan interesante como es este famoso mecanismo, bien, de represión, donde desplazamos una serie de derivados y olvidamos si no hay manera que podamos recordar. Está muy relacionado con la cuestión de la histeria y seguiremos mañana con el próximo momento con este mismo capítulo 2 sobre la represión, que es bien interesante, y después ustedes van a ver que van a encontrar en la formación reactiva algo que hacemos muy a menudo todos.